CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas en esta emisión de Gafas Violetas, Miradas Feministas, y me da muchísimo gusto compartir como cada semana los micrófonos con mis compañeras, las Constituyentes MX Feministas. Hoy en esta ocasión está Verónica Palafox y mi querida Joana de la Cruz. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo están, Joana, Ivonne? Mucho gusto estar con ustedes y con toda nuestra audiencia que cada martes se conecta para ver y escuchar nuestro programa de Gafas Violetas, el espacio de las Constituyentes MX Feministas, que estamos muy contentas porque nuestra escuela de verano ha ido muy bien, con mucho éxito y bueno, con muchos planes más para más adelante que los iremos platicando a lo largo de los programas que vengan. Hola, Joana. Hola, chicas. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Y pues, como siempre, la verdad es que estar con ustedes, chicas, es muy agradable poder regresar y volver a compartir con ustedes este espacio. Las Constituyentes marcamos precedentes. Pues hoy queremos comenzar el programa hablando de dos que ya se han vuelto impresentables. Y es importante mencionarlos con sus nombres y apellidos después de que dijeron frases vergonzosas que finalmente nos convocan a que reflexionemos al respecto de quienes están en los puestos de poder en nuestro país. Quisiera primero comenzar platicando lo que ocurrió en Baja California Sur con el diputado local Sergio Polanco. Este sujeto estaba en una reunión en la que supuestamente promovía un torneo de pesca con fines benéficos. Adivine para qué. Para refugios para nosotras, las pobrecitas mujeres. Se le ocurrió que decir la siguiente frase: por algo las han de agredir, porque a lo mejor son medio gritonas. Obviamente esto provocó la risa, y digo obviamente porque había solamente hombres en ese lugar, y obviamente esto provocó la risa de los asistentes y aplaudieron su chistecito. Eso ocurrió el lunes, al siguiente día, o ese mismo día, pero más bien en la tarde, se dio el Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas. Esto fue en la Cámara de Diputados, y otro legislador, el diputado Pedro Aces, pues habló sobre el tema de las mujeres sindicalistas. Era un evento en el que supuestamente tenía como objetivo visibilizar y impulsar la participación de las mujeres en el sindicalismo mexicano, y lo que hizo fue decir que el viejerío sí tenía, que había mucho viejerío, pero que a los presentes no les diera miedo que estuviéramos ahí, que éramos bien buena onda, ¿no? Tal vez no es una frase tan fuerte como la que dijo el señor Sergio Polanco, pero sí pone en evidencia que seguimos siendo el viejerío y no las mujeres sindicalistas que estamos al frente de estos sindicatos llevando a cabo pues actividades muy importantes para el sindicalismo, sino pues las viejas que se juntan y que vienen aquí a la reunión y que hoy les vamos a permitir que tomen pues un lugar principal, mientras que yo sigo siendo el líder sindical, hombre varón, que me quedo con toda la lana que ellas pueden estar generando. Hay un pronunciamiento ya de la Secretaría de las Mujeres sobre el tema. Estos dos sujetos, hay que decirlo también, es importante, aunque pareciera que no, pero los dos son del partido de Morena. Pues a mí me llama mucho la atención que el pronunciamiento que hace Citlali no lleva nombre ni apellido, no se los dirige a ellos, sino a todos los servidores públicos para que pues analicen, revisen su lenguaje, debido a que pues no se deben de reproducir estereotipos de género. Fue un pronunciamiento oficial, pero insisto, como muy tibio. Y luego nos siguen preguntando por qué seguimos exigiendo nuestros derechos, por qué seguimos haciendo estas manifestaciones cada 8 de marzo, porque suceden estas cosas, ¿no? En donde todavía hay muchísimos hombres que siguen, obviamente, reproduciendo todas estas ideas machistas, misóginas,
O sea, la verdad es que yo estaba viendo los videos, escuchándolos y no lo podía creer. O sea, el, eh, como siempre se burlan, como siempre pues siguen manifestando a pesar de que ya según hay paridad y según hay toda esta situación de que ya todas y todos somos iguales y bla, bla, bla y que no sé qué. Y sigue habiendo este tipo de situaciones en las que somos el foco de la burla, ¿no? O sea, me parece muy desagradable, me parece muy desagradable que la Secretaría de las Mujeres no pueda reprender como debería de haber reprendido estos tipos, a pesar de que sean de su partido político. Me parece que sí necesitan ser más enérgicas en este sentido, porque pues si no, parece que seguimos pues dejándolos hacer lo que quieran, ¿no? Y pues seguimos pues no sé, dejándonos pisotear en ese sentido, ¿no? En el que no le puedas decir, ¿sabes qué? Tú, Juanito, este, no sé, Pérez, estás violentando y entonces, pues no sé, inclusive hasta meterle alguna sanción por violencia política de género, ¿no? Eh, pero pues bueno, siguen dejando pasar estas situaciones. Tenemos el caso de Cuauhtémoc Blanco, en donde pues obviamente a él no se le toca porque pues es uno de los consentidos y pues tenemos toda esta situación que surgió con el Chicharito, en donde ahí sí se le señaló y se le, este, se le penalizó y demás, ¿no? Entonces, seguimos teniendo todas estas situaciones en las que, pues lamentablemente, las únicas que seguimos perdiendo somos nosotras, ¿no? Y además, este hecho de que ni siquiera ellos saben que van a ser expuestos públicamente porque las redes sociales, pues hoy publican todo, porque se transmiten las sesiones del Congreso, porque hay espacios donde en los noticieros se habla de ellos, ¿no? Entonces, ni siquiera, si dijeras, bueno, se fue a lo mejor a una reunión de cuates en casa de uno, estaban ahí encerrados, que no se permite tampoco porque es horrible que hablen, que se expresen así de las mujeres, porque digo, bueno, tienen hijas, tienen madres, tienen esposas, y estas viejas, ¿no? Estas mujeres nos siguen tratando así como, pues hay ellas, les hacemos el favor de tomarlas en cuenta, ¿no? Les hacemos el favor, en el caso de Baja California, o sea, una reunión que pudo haber sido muy positiva y alabada precisamente por las mujeres que se están reuniendo fondos para las casas que protegen a las mujeres, pues empezando, debía de haber habido mujeres ahí, representantes, ya fueran diputadas, líderes empresariales, su gobernadora, la presidenta municipal de Tijuana, o sea, mujeres de poder que también estuvieran ahí tomando esta decisión y hablando con todos estos gremios de que la mayoría, pues yo creo que el 99%, sobre todo pues, en el gremio de pescadores, eso pues son hombres por la actividad que realizan, pero yo creo que no se pueden excluir. Y luego vemos la situación donde Pedro Aces, que él preside la asamblea, presenta a los representantes de las comisiones que de salud y bla, 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 también a puros hombres, no presentó a ningún, o sea, no le dio su espacio a ninguna mujer ahí también, habiendo tantas viejas, como él dijo, tanto viejerío ahí, o sea, no se le, o sea, por lo menos en la presentación no le agradeció a ni una sola mujer que estuviera ahí, ¿no? Las mujeres están ahí en bola y finalmente, y todos, y todavía, pues ellas están en una situación también, bueno, estoy aquí con un personaje público ¿y qué hago? ¿Le festejo, le aplaudo, le chiflo, no? Finalmente a veces a las mujeres te ponen en una situación como, pues, difícil, que pues yo creo que ahí las mujeres debieron de haber protestado en ese momento, porque también yo creo que muchas ya tienen esta conciencia política y sobre todo siendo mujeres sindicalistas. O sea, las mujeres sindicalistas ya tienen una formación política, una formación social y que conocen cómo se manejan los gremios, ¿no? Entonces, creo que el haberse también, o por lo menos lo que se vio en el video, haberse quedado este,
hasta riéndose a lo mejor de su tontería o de su forma de expresarse de este hombre, ¿no? Creo que ahí en esas situaciones, pues él, pues precisamente hizo una cuestión que ofende a las mujeres, ¿no? Y sobre todo no hubo un respeto con estas mujeres que estaban ahí. Y las mujeres creo que en ese momento debían de haberse parado y salido del recinto, ¿no? Pero bueno, también en qué situaciones a veces estamos, ¿no? Pero sí finalmente creo que no hay un respeto. Sigue habiendo este machismo en todos los ámbitos, inclusive donde se habla de las mujeres, aflora el machismo. Son eventos que son como de simulación, ¿no? O sea, el problema de la violencia en contra de las mujeres existe, es irreal, nosotras lo vivimos todo el tiempo. ¿Hay que hacer algo para solucionarlo? Claro que sí, estamos trabajando en ello todo el tiempo. Nosotras, ellos, muchos, no todos puedo decir, pero sí muchos, la gran mayoría, lo que hacen es hacer este tipo de eventos que nada más son para simular, para hacer creer que están como en el entendido, pero cuando les dejan hablar o les sueltan el micrófono, pues cometen este tipo de indiscreciones que es mostrar su verdadero pensamiento. Eso es lo que en realidad creen. Es parte de estos privilegios de machos, de hombres que tienen, que no se los quieren sacudir y no han reflexionado sobre ello. Es más, estoy segura que ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo hasta que después de haberlo soltado, alguien se los señale. Y obviamente no los asistentes, porque ellos están ahí para ser los que aplauden, no los que corrigen o los que les dicen algo, ¿no? Exactamente tal y como lo mencionas es eso. O sea, ellos ya traen una educación machista, una educación misógina. Todos estos actos que realizan son simplemente para quedar bien ante la sociedad, ante inclusive la presidenta, ¿no? de México, que tanto está hablando de que pues obviamente ya llegó una presidenta a México y las cosas están cambiando, pero realmente en lo real vemos esta situación en la que simplemente se burlan, en la que simplemente les parece gracioso decir que les pegan porque seguramente gritaban o son unas escandalosas o se lo merecen o entonces son situaciones que obviamente intentamos erradicar nosotras como feministas, pero que con todas estas situaciones y tonterías que salen en todas estas redes y demás, en donde pues nos hacen ver como siempre nos han visto, ¿no? Como unas locas, como unas exageradas, ay, es que eso no es cierto, bla, 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 bla. Y pues obviamente, pues siguen minimizando toda esta lucha feminista. Sí, evidentemente ellos piensan, ay, voy a ser empático con ellas, ¿no? Y voy a hablar de ellas, pero desde su perspectiva machista, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuál empatía, no? Finalmente, las mujeres volvemos a estar en un papel en todos los espacios públicos, tratan todavía a ver, ay, sí, las mujeres, a mí a veces se me hace así como que las vamos a traer, las vamos a sentar aquí para que aplaudan, para que vean que las tomamos en cuenta. Pero como digo, finalmente, pues ahí no hay un respeto y como lo hemos visto en las redes, sobre todo en esta red X, es un insulto a cada mujer. Y cada mujer que es violentada y se publica allí, los periodistas, los reporteros que ponen situaciones aún de violencia de una mujer o de dos o tres en la calle, donde sea, las respuestas que ve uno, los comentarios, ¿qué hizo? Ella se lo buscó, o sea, seguimos con esa idea generalizada y bueno, las mujeres creo que hemos demostrado que podemos tener otra posición y podemos pensar y podemos hacer otras cosas, muchas más y mejor que ellos, ¿no? Y no, y no estar sujetas a que estos sujetos pues nos maltraten tanto en sus expresiones como en otras muchas situaciones. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas.
En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. El día de hoy me encuentro muy nerviosa, esa es la verdad, pero muy contenta por la entrevista que tenemos con una periodista muy importante para el país. Yo así lo considero. Ella aborda un tema que en especial pues a mí me hace sentir como o tocar fibras muy sensibles porque pues soy vecina de uno de esos municipios en los que ella aborda uno de sus trabajos. Y entonces, bueno, pues me permito presentarla. Ella es periodista independiente y su periodismo está enfocado a la defensa a los derechos humanos y como ella lo diría, no a los megaproyectos extractivistas. Entonces, ella es autora del libro La fosa del agua, que creo que muchas de nosotras como feministas hemos por lo menos escuchado de. Entonces, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado platicar con nosotras el día de hoy. Quisiera que iniciáramos esta conversación. Si tú nos pudieras platicar un poco de ti, también quisiéramos conocer a la periodista, a la mujer, ¿no? Un poco de ti, cómo decidiste, pues, iniciar en tu carrera, cómo dijiste, yo quiero ser periodista y además quiero tocar estos temas que no son tan fáciles, pero pues que alguien tiene que entrarle y te agradecemos mucho que seas tú. No, gracias. No, bueno, mi historia es, en realidad creo que nunca he sido tan asertiva. Luego escucho gente que dice, no, yo desde chiquita sabía lo que me iba a dedicar o ya tenía, no es mi caso. Bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ni siquiera estaba como muy volcada al periodismo, me interesaban más otras cosas, pero entré a un periódico y bueno, me gustó mucho. Lo que sí tenía ya era un fuerte compromiso social, no necesariamente feminista de entrada, o sea, a mí lo que me interesaba mucho era el tema de la desigualdad social y la violencia estructural, ¿no? O sea, ese fue como, o sea, para mí el tema de la pobreza, la miseria, para mí esos son los temas que el no acceso a los derechos como tal, ¿no? El tema de la educación, todo eso para mí, desde que estaba en la universidad, para mí siempre fue muy importante y me interesaba mucho hacer cosas como dando cobertura a las luchas sociales, a las organizaciones sociales, etcétera. Y bueno, y como que entré a un periódico y o sea, más bien lo que me interesaba era como meterme en el tema social. Y conforme pasaron los años, bueno, entré a un periódico, salí, hice otras cosas, cubrí algunos feminicidios, pero no tenía o sea, como que mis preocupaciones eran como más generales. Y en una ocasión que quería hacer ya cosas como ¿cómo se llama? Quería como dedicarme más al freelance. Una amiga, colega, una periodista, María Félix, se llama María Félix Escalante. Ella estaba trabajando, era directora del Universal Gráfico, que pues es un periódico pues muy, pues, llamémosle muy masculino, muy machista, ¿no? Del formato tipo tabloide, que es el que el que más se lee sobre todo en los sectores urbanos populares. Y ella, bueno, pues ella tiene una historia, a mí me parece que ella, no sé, debería tener un perfil o algo, porque era en aquel momento, junto con la directora de La Jornada, las únicas dos directoras mujeres en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por un lado la Jornada de izquierda y por el otro lado Y ella, pues obviamente había un formato que era el que tenía que respetar, que era un negocio muy importante en ese momento. De alguna manera el gráfico sostenía gran parte del entramado económico del Universal, pero dentro de su margen de maniobra, pues hizo cosas muy interesantes. Por ejemplo, metió muchas páginas de salud y páginas de sexualidad.
bajó, digamos, el sangrado de la portada, disminuyó las páginas de justicia, etcétera, etcétera, y bueno, no propiamente las disminuyó, pero sí las cuidó de una manera distinta y metió cosas de sexualidad y de salud, temas de educación, y entonces ella me invita y me dice, oye, pues ya que andas como queriendo hacer cosas, pues te ofrezco un espacio semanal para que hables sobre violencia de género, ¿no? Originalmente la idea era feminicidios. Entonces, bueno, como yo les platicaba, por un lado por un lado necesitaba económicamente, o sea, esto es una cosa que es real, ¿no? O sea, necesitaba yo una entrada. Y por el otro lado, como les decía, mi interés siempre fue como buscar, o sea, un fuerte compromiso político. Y entonces, más que pensar yo en hacer periodismo para el Círculo Rojo, que ya está convencido o no está convencido, o que llega, ¿no? O sea, que digamos que era algo que de alguna forma tienes que hacer para seguir siendo como estando visible en ciertos sectores, me interesaba mucho que me leyeran en los sectores urbanos populares, ¿no? Entonces, pues acepté. Originalmente la idea era hacer cosas solo sobre feminicidios, pero la propia dinámica del espacio pues, nos obligó a dar mucha información, o no a dar información, sino o sea, sí dar información, pero me refiero como a hacer cobertura de historias de desapariciones, ¿no? Y bueno, pues estuve ahí como 6 años y medio. Esto lo he platicado mucho, pues, ¿no? O sea, tuve oportunidad de conocer, de tener una radiografía muy, eh, o sea, no sistematizada, sino muy de lo que a mí me llegaba y de lo que, de los mecanismos en cómo desaparecen mujeres en prácticamente todo el país, pero obviamente con mucha énfasis en la Ciudad de México y el área metropolitana, que es donde yo estaba situada y ahí, digamos, era como lo más cercano, pero pues conocí historias de todos lados, ¿no? Entonces me permitió tener como un panorama muy amplio sobre los mecanismos. Y bueno, pues así es. Y obviamente en el Inter, pues me di cuenta de muchas cosas, adquirí conciencia de muchas cosas, empecé a leer más, o sea, entendí mucho que me hacía falta esta parte. De entender más sobre los movimientos feministas, de que yo tenía como una ceguera muy grande en estos temas, a pesar de que había un compromiso de derechos, no tenía esta parte muy específica del género y bueno, pues eso ha sido un aprendizaje a partir de ahí. Y pues así conozco estos casos y bueno, de ahí sale el libro. Justamente era lo que quería que nos platicaras, Lidia. ¿Cómo hiciste para cambiarte de estas columnas que tú estabas escribiendo a decidirte por un libro? Porque finalmente es una forma de escribir diferente, aunque bueno, supongo que con todas estas experiencias que tú adquiriste, te sentías ya más preparada para lanzar un libro. Sí, es diferente, pero o sea, yo lo que notaba es que cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio, debo decir, insisto, por eso insisto en darle el mérito a María Félix, este, fue de alguna forma pionero en cuanto a tener un espacio dedicado al tema de violencia de género, especialmente el feminicidio. O sea, sí se cubrían, pero no había entonces estoy hablando que habrá sido 2011 más o menos, ¿no? Finales de 2011 tal vez, como por ahí, más o menos. No existía, o sea, sí había conciencia, sí había, obviamente no estoy diciendo que lo inventamos para nada, ¿no? O sea, ya había habido por supuesto, todo el trabajo que hicieron, sobre todo, por ejemplo, las colegas periodistas en el norte del país, en Ciudad Juárez, pero no, o sea, por lo menos en esta zona no había ese esfuerzo y además de visibilizar. El libro trata obviamente de violencia feminicida o de feminicidio sexual sistémico, como se le llama, ¿no? Vinculado al crimen organizado, pero en la columna, bueno, que no era una columna, era una colaboración, pues no era una columna de opinión, pues se trataba todo, había mucho sobre feminicidio íntimo, había mucho sobre desaparición, o sea, había como todo este tipo de cosas. Tuve oportunidad también, por ejemplo, de cubrir y de hacer correcciones, perdón, hacer no sé, de este feminicidio que a mí me parece que es el más invisible, que tiene que ver con las mujeres de mediana edad y mujeres de la tercera edad. O sea, porque también también hay una mercantilización de cierto tipo de feminicidios, ¿no? Entonces ahí hubo esa oportunidad,
pero por lo menos esto tan sistemático en ese tipo de espacios sí fue como pionero. Pero yo me daba cuenta que había la limitación de, sobre todo en el caso de las desapariciones, de pues contar un poco esto de pues, que te tardas un año y medio en localizar a alguien, ¿no? Que lo vi y me tocó documentarlo también, no solo con mujeres, sino con hombres, ¿no? De este desastre, desaseo en los semefos, en todo el aparato, también en todo el aparato de justicia. Y entonces yo pensaba, es que nadie, o sea, el que va a leer esto no va a entender o sea, qué significa estar buscando a tu hijo, sobre todo a tu hija un año y medio. O sea, nadie va a entender si le pongo, pasó un año y medio, o sea, nadie lo va a entender. O sea, nadie entiende el peso, lo que significa en cuanto digamos, al desgaste, a la vida, a la vida en cómo se transforma, o sea, de que se transforma más de una forma pues tan dolorosa, ¿no? O sea, no se transforma para bien en absoluto. Nadie lo va a entender, ¿no? Entonces veía también mi trabajo y también el de muchos colegas, muchas colegas sobre todo, que decían, no, pues el calvario de buscar a su hija por semefos. Ya, pues no, es que nadie, o sea, el calvario de buscar a la hija no, o sea, yo sé que eso no le lleva a la persona que está leyendo esto qué quiere decir, ¿no? Eso por una parte, y por otro lado, me interesaba genuinamente, me interesaba como poder echar un poco de luz acerca de lo que ocurrió, nos investigar. O sea, yo veía como muchas cosas que estaban ahí tan evidentes y que las autoridades lo dejaban pasar, ¿no? Entonces me interesaba también como, o sea, es como obvio lo que está pasando aquí y que no lo hagan, ¿no? O sea, que no investiguen. También ese fue como, entonces fueron esas dos, como por un lado, eh, digamos que tener un ejemplo con una historia de todo lo que significa esto, ¿no? De que le hagan esto a tu hija, o sea, pero no nada más que te lo digan así porque la gente no va a poder entenderlo, y por el otro lado, la genuina curiosidad de investigar lo que estaba pasando ahí. Oye, Lidiet, ¿cómo fue que te centraste? Porque hay que decirlo, tu libro está centrado en estas localidades del Estado de México, un estado que pues está a la punta de los feminicidios en México y pues obviamente en esta zona que es Ecatepec y Tecámac, ¿no? Eh, y entonces solamente son estos feminicidios que están relacionados con la trata y el narcomenudeo para tu investigación, o si estaba como que más, pues no sé, enfocada a cualquier tipo de feminicidio. ¿O por qué enfocarlo efectivamente, o nada más en esas zonas, en esa... Sí, no, bueno, yo, otra cosa es, por ejemplo, yo no quería hacer ya hay libros, o ya había habido libros como, por ejemplo, estoy pensando en Las Muertas del Estado, de Humberto Padgett, que es decir, está el Estado de México, está esto y esto y esto, y entonces vienen muchos casos que no están vinculados entre sí, y no, o sea, por eso decía que parte de la motivación es porque yo vi indicios de que estaban vinculados. Entonces es sobre esos casos, que muchos de ellos tienen indicios de vinculación, por las llamadas de teléfono, por el perfil, pero específicamente por el espacio geográfico, ¿no? O sea, es como muy claro, o sea, en dónde desaparecen varias de las niñas, en dónde las encuentran, ¿no? Y las llamadas de teléfono me parece muy importante, pero que evidentemente solo desarticulan la parte más frágil de todo, ¿no? Que sería esta célula de adolescentes, pero que a pesar de que hay nombres de policías estatales y todo esto, pues no se les persigue, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho, por eso les decía, demostrar cómo es que si yo estoy viendo todo esto, la policía no. Porque no es que yo hubiera sido una genia que encontró, no, o sea, había ahí, ¿no? Está muy claro, y hay un frenado,
Entonces, no, bueno, mi interés era ese, o sea, no es nada más, recojo este y este, porque pues casos, pues tengo cientos, ¿no? No, estos son, yo presumo, tal vez en algunos me equivoque, pero en general, o sea, hay una vinculación. Sigue tú, desde tu perspectiva, ¿piensas que tú llegaste a estas investigaciones porque eres una periodista mujer? Si hubiera sido un periodista hombre que tuviera esos casos asignados o que lo estuviera buscando, tal vez no hubiera sido tan preciso ni hubiera sido tan insistente en llegar a más profundidades. O sea, ¿cómo sería la perspectiva de una mujer y de un hombre en este tipo de casos que se publican? O sea, yo creo que el género obviamente por lo menos me permitió vincularme de una manera distinta, o sea, sí. Pero aquí creo que tuvo que ver también con la persistencia en la cobertura. O sea, yo le di seguimiento y junté documentos y junté testimonios durante prácticamente esos 6 años que yo estuve haciendo esa columna. O sea, obviamente no me dedicaba solo al libro, yo hacía, ¿no? Pero hubo ese seguimiento de 6 años y medio. Entonces, en muchas ocasiones cuando, o sea, creo que la virtud que tuvo esa investigación es que había muchos puntos ciegos que si tú solo cubrías esa historia 2 meses no lo ibas a percibir o que si solo cubrías una parte, ¿no? Porque pues ahí mismo en el libro viene, pues sí, se publicaron cosas, ¿no? O sea, pero nadie tuvo, creo que la virtud es, nadie tuvo acceso a tantas personas, ¿no? Entonces, eso también, digo, más allá, o sea, sí, claro que hay una sensibilidad distinta, una forma de comunicarse distinta, sobre todo con las mamás de las víctimas, ¿no? Pero también el tipo de reporteo, de investigación que se hizo es distinto al que usualmente se hace, ¿no? Así es, Livia, pues la verdad es que entiendo perfectamente todos estos elementos que tú mencionas y cómo saber, a mí en particular te decía y comentaba en un principio que me trastoca mucho, pues porque soy vecina ahí del canal, literal, ¿no? De Ecatepec. Entonces, alguna vez tuve un episodio un poco, yo siento que era una persona que era la primera vez que lo quería hacer y como que de jalarme para allá y yo no y demás. Entonces, sí es muy sensible para mí ese tema, ¿no? Porque siempre lo vi así como peligroso estar ahí y todo lo que rodea a estos municipios en cuanto a, pues tú lo mencionas bien, muchos funcionan como dormitorio, ¿no? Nos trasladamos a la Ciudad de México, regresamos solo a dormir, pues no hay ningún tipo de recreación para los jóvenes, para las chicas, o sea, definitivamente está atravesado por muchas situaciones que hacen más precario vivir ahí, en esos municipios. Entonces, me gustaría preguntarte dos cosas. Por un lado, ¿cómo se regresa a, o sea, cómo te desconectas o cómo logras poder sanar toda esta información? Porque nosotros de leerla, de vivirla como colectiva, pues de que estás en contacto mucho con estos temas, te merma, ¿no? Te deja ciertos momentos de depresión, creo también. Entonces, el haber trabajado con esta información tan delicada, tan sensible, con mucha crueldad, ¿cómo fue para ti poder sanar? Y por otro lado, ¿qué otros proyectos tienes? Y si tienes en puerta algún otro material del que nos quieras compartir. Entonces, cuéntame. Bueno, no es así de que o sea, yo dejé la columna esta que le dicen la colaboración, la dejé en parte porque mi terapeuta me dijo que la dejara, porque pues ya tenía un grado importante decía, pues es que no es estrés postraumático porque lo sigues haciendo, entonces no puedes decir que es postrauma, si más bien sigues ahondando el trauma, ¿no? Entonces, no así de que yo me desconectaba pues no, para nada, o sea, hay un costo emocional y creo que es importante decirlo porque no es, o por lo menos esa fue mi experiencia, pues yo tengo un diagnóstico, ¿no? De estrés postraumático con el que sigo cargando de alguna forma, ¿no? Y que sí ha impactado de alguna forma.
tan impactó que he tenido que dejar un poco el periodismo. Me puse a hacer un posgrado, según yo, como para descansar, pero sigue estando ahí, ¿no? O sea, sigue estando presente, y bueno, con culpas, porque uno dice, no, pues si no lo hago yo, nadie lo va a hacer, que es como una cosa ahí medio egocéntrica que uno tiene, que no se lo puede quitar. Sí, obviamente hay compañeras y hay compañeros también que de alguna forma, pero sí da una culpa, se siente uno como abandonando a la gente que de alguna manera le confió sus historias, ¿no? Y para mí sí ha sido muy complicado. Obviamente no solo fue el libro, o sea, pues nos tocó también cubrir toda la descomposición de la llamada guerra contra el narcotráfico con muchos colegas, sobre todo con colegas mujeres periodistas que han cubierto, bueno, toda la descomposición que se dio pues prácticamente a partir del 2006, ¿no? No que no hubiera violencia antes, pero es real, ahí están las estadísticas que bueno, que la declaración de la llamada guerra contra el narcotráfico, pues sí, de alguna manera detonó un proceso de violencia que sigue hasta la fecha en México, que creo que todas y todos y todes, pues, de alguna manera sufrimos también estrés postraumático, y hubo una serie pues, de secuelas y de cosas que nos ha dado, pues, tan solo lo de la profesora jubilada en Veracruz, ocurrió recientemente. A mí mi familia es de Veracruz, ver el deterioro del tejido social. Yo trato un poco, no de racionalizar, pero sí de explicar que creo que gran parte de lo que vemos tiene un trasfondo mucho más amplio. Pienso en Veracruz, que conozco bien, porque mi familia es de allá, de alguna forma crecí allá, pues la desigualdad, ¿no? O sea, la pobreza en Veracruz, pues hay lugares terribles, ¿no? Entonces, claro que es esto que mencionabas, ¿no? De estas ciudades dormitorios, sin acceso a la cultura, sin acceso a los cuidados, con madre y padre trabajando para medio resolver, o si no, pues con las necesidades rebasadas. Todo eso, pues obviamente son caldos de cultivo para la violencia, son para estas pedagogías de la violencia y de la crueldad, como lo mencionas, que mm, pues bueno, que han lastimado o sea, nuestro territorio, y las personas que amamos, las sociedades, las comunidades que amamos, pues de una manera muy particular. Eh, y pues bueno, así como tengo esta onda, este compromiso de las cosas tienen que ser sociales, pues aunque yo vaya a terapia y etcétera, pues yo sé que la solución no es lo que está muy, por ejemplo, el autocuidado. O sea, sí, claro, uno se tiene que cuidar, una se tiene que cuidar, una tiene que ir a terapia, pero hay toda una serie de condiciones sociales y de cosas que necesitamos transformar para realmente, eficazmente tener un verdadero cambio, ¿no? Mucho por hacer, ¿no? Cuidados de primera infancia, cuidados de la maternidad, o sea, tanto, 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 tanto. Y bueno, en septiembre próximo, después de que me alejé, hice una maestría, hice una investigación porque a mí me interesaba mucho. Durante todo ese tiempo también como que, o sea, me invitaban mucho a hacer talleres, a dar talleres sobre cobertura de violencia de género con mis colegas, sobre todo con colegas periodistas de la Ciudad de México, de los estados, del interior de la República, y a partir de ahí como que desarrollé una serie de cosas que quería articular, y en septiembre va a ser publicado por el mismo sello de debate de Random House, un libro que es parte de esta investigación que se llama Feminicidio Mítico, y es acerca, o sea, yo lo que observaba era que tanto los periodistas informamos los feminicidios a partir de ideas que ya tenemos, y lo que informamos es además retomado por otros productos culturales como la ficción, el cine, etcétera, y es todavía deformado aún más. Y es a partir de estas narrativas, lo que yo propongo ahí es que dan un ambiente bueno, que yo llamo feminisigénico, que es un poco como el ambiente obesogénico, es decir, que no te puedes sustraer, o sea,
no te puedes sustraer de comer comida chatarra cuando estás en un ambiente obesogénico porque está disponible en todos lados y no hay disponibilidad de otras cosas. Pues mi idea o mi propuesta es que culturalmente estamos en un ambiente feminicigénico que utiliza estos feminicidios que sí ocurren para un mensaje mucho más amplio que tiene que ver con los lugares que según este sistema social tienen que ocupar las mujeres. Entonces, más o menos de eso trata. Analizo feminicidios en México, pero también en otras partes, sobre todo de Estados Unidos, porque creo que tiene que ver con una cultura occidental, con esta cultura occidental hegemónica. Y bueno, suena así muy acá, pero trae cuentitos, o sea, suena así como, ay, qué flojera, como un libro que no leería yo, pero no, trae cuentos, trae un reportaje importante, o bueno, me parece que es importante sobre la cobertura que se hizo, por ejemplo, a Goyo Cárdenas, sobre la forma en que se han mercantilizado motivos de Ciudad Juárez y otras cosas más. Eso. Ya tienes nombre del libro, dónde podemos conseguirlo, nos vas a invitar a la presentación. Se llama Feminicidio Mítico, así se llama. No tengo presentación todavía, pero sí, claro que las voy a invitar. El asunto ahorita es que, les cuento, como les dije, que no me alivié con lo de la maestría, me vine a hacer un doctorado, entonces estoy fuera del país y no estoy segura de que pueda regresar porque tengo que renovar. O sea, yo estoy bien aquí legalmente, ¿no? No voy a terminar en la Alcatraz de Trump, pero digamos que para renovar el sello del pasaporte tengo que salir y no pude hacerlo ahorita porque hubo como muchos problemas. Entonces yo creo que voy a estar llegando por ahí de diciembre. Entonces, pero sí me interesa mucho. La verdad es que le eché muchas ganas. Tenía pensado o sea, está pensado en especial para como las nuevas generaciones, para destrabar estas narrativas, una crítica muy fuerte a la idea del asesino serial y de cómo o sea, qué papel juega en este ambiente, en este sistema y bueno, pues eso. Oye, Lidiet, nada más como para ir cerrando, me Sí. gustaría que nos hablaras sobre esta normalización de la violencia ya como sociedad. O sea, nos dan cifras y cifras y cifras que obviamente intentan maquillar, lo sabemos perfectamente y tú te diste cuenta junto con esta investigación que realizaste, pero esta normalización de la violencia en la sociedad, o sea, ¿tú qué perspectiva ves con todo esto que has investigado? Sí. Bueno, sí, un poco, muchas veces, un poco como lo que menciono un poco como lo que mencioné hace rato es que sí hay una base muy importante, o sea, por un lado de desigualdad social, que hubo un detonante que explotó y una vez que se empiezan a reproducir ciertas culturas de la violencia, es muy difícil de frenar. Eh, esta parte me parece que es muy interesante y tenemos que ponerle mucha atención, porque una vez que detona ciertas cosas, es difícil de frenar. Me da la impresión de que, por ejemplo, con el cambio de régimen, por decirlo de alguna manera, o sea, desde 2018 para acá, que sí hay un rompimiento al menos con lo que es el PRI y PRIAN, ¿no? Creo que hay una parte, llamémosle positiva en el aspecto de hablar de los temas sociales que están detrás, pero no ha habido una instrumentalización importante, uno, en ciertos puntos clave para mí, que tiene que ver con educación, primera infancia, un poco lo que hablaba por aquí, pero por el otro, el tema de la impunidad. Y hay discusiones que van a ser eh, muy incómodas, empezando, por ejemplo, llevamos 25 años cambiando de sistema judicial, no se termina de implementar. En el papel hay aspectos de los derechos humanos que son como que parece que están como muy bonitos, pero que de repente pueden ser muy problemáticos. Pienso, por ejemplo, los adolescentes, por ejemplo, que fueron detenidos en este caso, todos ya salieron. O sea, les dieron 4 años por
torturar sexualmente y matar, no a una, sino a varias jóvenes. Y ahí me pregunto si este tipo de cosas está basado, por ejemplo, en temas de derechos humanos, porque eran niños, pero me parece que hay una implementación que no, o sea, no puede ser que si tienes 17 años y tortures, salgas a los 4 años, ¿no? O sea, me parece que ahí no, o sea, se está entendiendo de forma muy mal los derechos de la infancia. Porque entonces, ¿qué pasa con los derechos de las niñas, no? Y con esto no estoy diciendo que vayan y los dejen 50 años, porque también el aumento de penas ha sido constante en toda América Latina los últimos 30 años, también es real, y eso no ha inferido, o sea, no ha generado un impacto en la reducción de los delitos de alto impacto. O sea, eso también es real. Pero sí siento que hay cosas que hay como una sordera y un acallamiento para víctimas de delitos muy graves, de alto impacto, que está, pues no sé a dónde nos vaya a llevar, ¿no? O sea, y que no hay no, o sea, yo veo el sistema muy rebasado, hasta en insumos, por ejemplo, lo que platican cuando hay un caso, no hay pruebas de ADN, no tienen, o sea, es una suma de cosas que tampoco han querido ver y no sé si no han podido, pero me parece que hay pues no sé, una negligencia ahí muy grande, ¿no? Muy, que insisto, no es de ahora, ¿no? Pero pues que ya, que sigue estando y entonces el país se vuelve a incendiar con cualquier cosa, ¿no? Eh, es una situación muy compleja y muy dolorosa. No, se tendrían que hacer muchas cosas en muchos frentes y no veo que haya. También creo que hay como que digamos que todo lo que se critica es tomado como que es la oposición, ¿no? Entonces eso, y también es real que todo lo que se critica es instrumentalizado por una oposición que de alguna forma nos llevó a esto. Entonces hay un problema ahí muy, pues que va a estallar, nos va a estallar en la cara, ¿no? O sea, y pues que a mí me genera mucha tristeza, ¿no? Te agradecemos mucho No, todo este gracias. tiempo y el habernos explicado todo esto que pues nosotras leemos el periódico, vemos una nota, pero ahí queda, ¿no? O sea, la noticia es lo que decimos, eso es lo más triste que pasa, porque leemos un caso, es sensación de unos días, una semana, pero viene otro caso y entonces este caso ya se va quedando como Sí, en el olvido, ¿no? Entonces, pues personas como tú, mujeres como tú, que se atreven a dejarlo ahí el testimonio, pues no. realmente esperemos que sí vaya cambiando también nuestra sociedad, nuestras autoridades pongan atención a todo esto que tú encontraste. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas a través de cimacradio.org. La verdad espero que hayan disfrutado esta entrevista que hicimos. Me parece que es muy importante pues que toquemos estos temas. El feminicidio en estos lugares del Estado de México se ha ido incrementando y me parece muy importante que pues no quitemos el dedo de renglón
porque pues ahora ya están a punto de desaparecer las alertas de violencia, ¿no? Entonces es importante que sigamos recalcando que la violencia no está disminuyendo, al contrario, está aumentando y pues bueno, esperamos que hayan disfrutado y pues nos vemos la siguiente semana. Ivonne. Gracias, Joana. Gracias, Vero. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por platicar y reflexionar pues todos los temas que planteamos hoy sobre la mesa. La entrevista con Lidiet, por supuesto, no la echen al saco roto. A las mujeres interesadas en periodismo, ahí tenemos un buen ejemplo de cómo echarle, pues, para qué línea nos podemos inclinar. Hay formas de hacer buen periodismo en nuestro país, aún y a pesar de todo lo que haya en México y de todos los medios y demás, se puede, sí se puede. Y muchísimas gracias, por supuesto, por habernos seguido en este programa, con la invitación amplia a que sigan de cerca las actividades de las constituyentes MX feministas. Vero, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ivonne, Joana. Sí, en efecto, como dicen, estos temas de la violencia hacia las mujeres y los feminicidios tienen que seguirse exponiendo, seguir hablando de ellos. Y bueno, aquí tendríamos que hacer no podemos hacer un homenaje a todas estas víctimas a las cuales sus madres salen y siguen pidiendo justicia después de meses, de años, de que desaparecen, de que algunas ya fueron encontradas pues muertas, pero de todas maneras la justicia no les llega. Entonces, creo que si nos pusiéramos a nombrar a todas ellas, pues nos tomaría todo el programa, pero de todas maneras, pues en nuestra mente y en nuestros corazones están esas mujeres que han padecido toda esta violencia de este país. Y para concluir, voy a concluir con una frase de Sylvia Plath, la poeta norteamericana, que se suicidó a los 30 años también, porque las presiones sociales a veces son muchas, y ella dijo: sal y haz algo, no es tu habitación la que es una prisión, eres tú misma. Esa es la frase de esta semana. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX feministas.